El parque estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Las hojas de los árboles formaban un dosel sobre los caminos de tierra, y el aire estaba impregnado de una humedad fresca que prometía lluvia. Eric había venido aquí para despejar su mente, para encontrar algo de claridad entre los murmullos de la naturaleza. El crujido de la grava bajo sus zapatos resonaba en el silencio, y el sol poniente teñía el cielo de un naranja apagado. Se sentó en un banco apartado, dejando caer la mochila a su lado. Miró al lago cercano, donde un par de patos nadaban perezosamente, sus movimientos rompiendo el reflejo perfecto del agua. Este rincón del parque siempre había sido su refugio, un lugar donde podía escapar del bullicio de la ciudad y, más importante, de sí mismo. Pero esa tarde no estaba solo. Primero lo sintió, esa presencia inconfundible de alguien que se acercaba. Los pasos eran ligeros, casi inaudibles, pero suficientes para que Eric levantara la vista. Un hombre estaba allí, de pie a unos metros de distancia. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente en las puntas, y sus ojos, de un gris que recordaba al acero bajo la lluvia, parecían estudiarlo con una mezcla de curiosidad y algo más que Eric no podía identificar. «¿Te importa si me siento?», preguntó el extraño, señalando el otro extremo del banco. Eric parpadeó, algo sorprendido. No era común que alguien le hablara en este lugar, mucho menos que buscara compañía. Pero asintió, más por cortesía que por deseo de interacción. «Claro, adelante». El hombre tomó asiento con una naturalidad que Eric envidió. Parecía completamente a gusto, como si ese rincón del parque también fuera su refugio personal. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo, lleno de una tensión que Eric no entendía, pero que lo mantenía alerta. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó finalmente el hombre, su voz baja pero clara. Eric se encogió de hombros. No estaba seguro de por qué, pero algo en la presencia de ese hombre lo ponía nervioso, aunque no de una manera desagradable. «De vez en cuando. Es un buen lugar para pensar». El hombre sonrió, una curva suave que apenas alcanzó sus ojos. «Sí, lo es. Me llamo Lucas, por cierto». Eric dudó un momento antes de responder. «Eric». Lucas asintió, como si estuviera procesando esa información con más interés del que debería. «Un gusto, Eric». El tono en el que dijo su nombre envió un escalofrío por la espalda de Eric. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, como si hubiera algo más detrás de esas palabras, algo que Eric no podía ver, pero que podía sentir con cada fibra de su ser. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba cargado de una electricidad que Eric no podía ignorar. Intentó concentrarse en el lago, en los patos, en cualquier cosa que no fuera el hombre sentado a su lado. Pero cada vez que lo hacía, sentía la mirada de Lucas sobre él, como si estuviera siendo analizado, desnudado capa por capa. Finalmente, no pudo soportarlo más. «¿Hay algo que quieras?», preguntó, girándose hacia Lucas con una mezcla de frustración y curiosidad. Lucas no se inmutó. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos brillaron con algo que Eric no pudo identificar del todo. «No exactamente, solo estaba disfrutando del paisaje». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire antes de continuar. «Pero admito que tu compañía lo mejora». Eric no supo qué responder a eso. Había algo en el tono de Lucas, en la forma en que sus palabras parecían deslizarse entre ellos como un secreto compartido, que lo desarmó completamente. Su mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera articular alguna, Lucas se levantó. «Creo que ya es tarde», dijo, su voz tan suave como el viento que acariciaba las hojas. «Tal vez nos veamos por aquí otra vez». Y, sin esperar una respuesta, comenzó a caminar hacia la salida del parque. Eric lo observó desaparecer entre los árboles, su silueta difuminándose con la luz menguante. Durante mucho tiempo permaneció allí,
inmóvil, intentando descifrar qué era exactamente lo que había sucedido en esos breves minutos. Cuando finalmente se levantó para irse, sintió una extraña mezcla de alivio y decepción. No podía entender por qué, pero algo en Lucas había encendido una chispa en él, una chispa que, sabía, no se apagaría fácilmente. Eric pasó el resto de la tarde en un estado de desconcierto. Aquel encuentro fugaz había dejado una huella que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Lucas, sus ojos grises que parecían atravesarlo, su sonrisa que insinuaba más de lo que decía. Había algo inquietante y fascinante en él, una dualidad que lo mantenía atrapado en un torbellino de pensamientos. Al llegar a casa, dejó caer la mochila junto a la puerta y se dejó caer en el sofá. Encendió la televisión, más por llenar el silencio que por verdadero interés. Pero incluso con el ruido de fondo, la imagen de Lucas seguía rondándolo, apareciendo en su mente como un espectro persistente. ¿Qué había sido ese encuentro? ¿Por qué se sentía tan afectado por algo tan trivial como un extraño en un parque? Intentó convencerse de que no era nada, de que estaba siendo irracional, pero la sensación no desaparecía. Se pasó las manos por el cabello, frustrado consigo mismo, y decidió que una ducha podría ayudar a despejar su mente. El agua caliente lo relajó un poco, pero no lo suficiente para librarse de la inquietud que lo acompañaba desde el parque. Al día siguiente, se despertó con el mismo peso en el pecho. Decidió que lo mejor sería volver al parque, como si enfrentarse al lugar pudiera ofrecerle alguna claridad. Llegó temprano, cuando apenas había comenzado a salir el sol, y el aire tenía esa frescura que solo se siente a primera hora de la mañana. Caminó por el sendero habitual, sus pasos resonando en el silencio del lugar. La tranquilidad del parque lo ayudó a calmarse un poco, pero su mente seguía divagando hacia la posibilidad de volver a encontrarse con Lucas. No sabía si lo deseaba o lo temía, y esa incertidumbre lo carcomía. Al doblar una curva, su corazón dio un vuelco. Lucas estaba allí, sentado en el mismo banco del día anterior, con los brazos cruzados sobre el respaldo y la mirada perdida en el lago. Parecía tan relajado, tan ajeno al mundo, que por un momento Eric pensó en dar la vuelta y marcharse. Pero algo lo detuvo, algo que no podía explicar. Antes de darse cuenta, estaba acercándose. ¿Madrugando?, preguntó, tratando de sonar casual mientras tomaba asiento en el otro extremo del banco. Lucas giró la cabeza hacia él y sonrió, esa sonrisa que hacía que Eric sintiera como si el suelo bajo sus pies fuera menos firme de lo que debería. «Podría decir lo mismo de ti», respondió, con ese tono que parecía deslizarse entre las palabras, suave y envolvente. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez no se sentía incómodo. Eric notó cómo Lucas lo observaba, su mirada detenida en su perfil por más tiempo del que era normal. Intentó ignorarlo, concentrándose en el lago, pero finalmente no pudo resistirse. «¿Por qué me miras así?», preguntó, sin volverse. Lucas no apartó la mirada. «Es difícil no hacerlo». Eric se tensó ante la respuesta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Se giró lentamente hacia Lucas, encontrándose con esos ojos grises que parecían verlo todo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, su voz más baja ahora, casi un susurro. Lucas inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluándolo, decidiendo cuánto decir. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Eres interesante», dijo, eligiendo las palabras con cuidado. «Hay algo en ti que me hace querer saber más». Eric no sabía cómo responder a eso. Las palabras de Lucas eran directas, casi desarmantes, y lo dejaron sin aliento. Se obligó a desviar la mirada, fijándola de nuevo en el lago, pero sentía la presencia de Lucas tan cerca que era como si el aire mismo vibrara entre ellos. «No soy tan interesante»,
murmuró finalmente, más para sí mismo que para Lucas. Lucas dejó escapar una risa suave, apenas un soplo de aire, pero suficiente para enviar un escalofrío por la espalda de Eric. No estoy tan seguro de eso. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez estaba cargado de una tensión palpable. Eric podía sentir cómo cada fibra de su ser reaccionaba a la proximidad de Lucas, cómo su mente se llenaba de preguntas que no se atrevía a formular. Cuando Lucas finalmente se levantó, Eric sintió una mezcla de alivio y decepción. «Debería irme», dijo Lucas, pero no se movió de inmediato. En cambio, se inclinó ligeramente hacia Eric, lo suficiente como para que sus rostros estuvieran a solo unos centímetros de distancia. «Pero creo que nos veremos de nuevo». Y con esas palabras se alejó, dejándolo solo en el banco con el sonido de sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Eric se quedó allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Había algo en Lucas, algo que lo atraía como un imán, y aunque no quería admitirlo, sabía que ese encuentro había cambiado algo dentro de él. Los días siguientes pasaron en un torbellino de pensamientos y emociones que Eric no podía controlar. Intentó concentrarse en su rutina diaria, en su trabajo, incluso en sus pasatiempos habituales, pero su mente seguía volviendo al parque, a ese banco, y sobre todo, a Lucas. Había algo en él que lo desarmaba, algo que despertaba en Eric una curiosidad inquietante, un deseo que lo desconcertaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía los de Lucas, intensos, penetrantes, llenos de una mezcla de misterio y algo más que Eric no podía definir. Y aunque trataba de convencerse de que era absurdo obsesionarse con alguien a quien apenas conocía, sabía que no era tan simple. Finalmente, incapaz de resistir más, decidió volver al parque. No estaba seguro de si lo hacía para buscar a Lucas o para encontrar algo de claridad, pero en el fondo sabía la verdad. Quería verlo de nuevo, aunque no tenía idea de qué diría si eso ocurría. El parque estaba tranquilo, como siempre, con el sonido distante de las hojas susurrando al viento. Eric caminó por el sendero familiar, sus pasos resonando suavemente en la grava. Cuando el banco apareció a la vista, su corazón dio un vuelco. Lucas estaba allí. Estaba sentado en la misma posición que antes, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el lago. Parecía tan absorto en sus pensamientos que no notó la presencia de Eric hasta que éste estuvo a solo unos pasos. «Hola de nuevo», dijo Eric, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Lucas levantó la vista, y al verlo, una sonrisa lenta y cálida se formó en sus labios. «Sabía que vendrías». Eric frunció el ceño ante la confianza en su tono, pero no pudo evitar sentir una punzada de emoción ante sus palabras. «Ah, ¿sí?», respondió, sentándose a su lado. «¿Qué te hace pensar eso?». Lucas lo miró directamente, sus ojos brillando con una intensidad que hizo que Eric se sintiera como si estuviera siendo desnudado capa por capa. «Llámalo intuición», dijo simplemente, su voz baja pero segura. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Eric se encontró estudiando a Lucas con más atención, notando detalles que no había registrado antes. La curva suave de su mandíbula, la forma en que sus labios parecían siempre al borde de una sonrisa, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos que sugerían que había vivido más de lo que dejaba entrever. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Lucas giró la cabeza hacia él, y su mirada fue tan intensa que Eric casi se arrepintió de haber preguntado. «Podría preguntarte lo mismo», respondió Lucas, su tono un poco más suave ahora. «Pero creo que ambos sabemos la respuesta». Eric tragó saliva, su mente trabajando a toda velocidad para procesar esas palabras. Había algo en el tono de Lucas, en la manera en que lo miraba, que hacía imposible negar lo que estaba implícito. Pero aún así, la incertidumbre y el miedo,
Lo mantenían al borde de algo que no se atrevía a cruzar. «No estoy seguro de qué estás insinuando», dijo finalmente, aunque sabía que sonaba poco convincente incluso para sí mismo. Lucas dejó escapar una risa baja, un sonido que envió un escalofrío por la espalda de Eric. «Creo que sí lo sabes», respondió, inclinándose ligeramente hacia él. La proximidad repentina hizo que Eric contuviera el aliento. Podía sentir el calor que irradiaba de Lucas, el peso de su presencia tan cerca que era casi abrumador. Su mente le gritaba que se apartara, que se levantara y se fuera, pero su cuerpo permaneció inmóvil, atrapado en el momento. «Eric», murmuró Lucas, su voz apenas un susurro. Eric levantó la vista y encontró los ojos de Lucas, tan cerca que podía ver cada matiz de gris en ellos. Su mirada estaba cargada de algo que hacía que el aire entre ellos se sintiera más pesado, más intenso. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eric, su voz temblorosa. Lucas no respondió de inmediato. En lugar de eso, alzó una mano y la colocó suavemente en el rostro de Eric, sus dedos rozando su mejilla con una delicadeza que lo dejó sin aliento. «Algo que he estado queriendo hacer desde que te vi», dijo finalmente, inclinándose aún más. Y entonces sucedió. Los labios de Lucas rozaron los de Eric, apenas un susurro de contacto, pero suficiente para encender algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Eric no se movió, incapaz de procesar lo que estaba pasando, pero cuando Lucas volvió a acercarse, esta vez con más firmeza, no pudo evitar responder. El beso fue lento, casi tentativo al principio, como si ambos estuvieran explorando un territorio desconocido. Pero rápidamente la intensidad aumentó, y Eric sintió cómo todo a su alrededor desaparecía. El mundo se redujo a ese momento, a la sensación de los labios de Lucas contra los suyos, al calor de su mano aún apoyada en su rostro. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Eric abrió los ojos lentamente, encontrándose con la mirada de Lucas, que ahora estaba llena de una mezcla de ternura y algo más profundo que no podía nombrar. «Esto no estaba en mis planes para hoy», murmuró Eric, intentando recuperar la compostura. Lucas dejó escapar una risa suave, pero no apartó la mirada. A veces, lo mejor de la vida es lo inesperado. El silencio que siguió fue cargado, pero no incómodo. Eric no sabía qué decir, ni siquiera estaba seguro de lo que sentía. Pero mientras miraba a Lucas, supo que algo había cambiado, algo que no podría ignorar. Eric se quedó inmóvil, sintiendo cómo el aire entre ellos vibraba con una intensidad que no podía explicar. Lucas seguía allí, mirándolo con esos ojos grises que parecían ver más allá de su piel, de sus dudas, de su resistencia. Era una mirada que no exigía nada, pero lo ofrecía todo, y eso lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. «No sé qué estamos haciendo», murmuró Eric, rompiendo el silencio que parecía extenderse como un puente invisible entre ellos. Lucas no apartó la mirada, y su voz, cuando habló, fue tan suave como el viento que acariciaba las hojas del parque. «Estamos viviendo, Eric. Eso es todo». Las palabras golpearon a Eric con una simplicidad que lo desarmó. Había pasado tanto tiempo atrapado en sus propios miedos, en sus propias dudas, que había olvidado cómo era simplemente dejarse llevar. Pero ahora, con Lucas frente a él, con su proximidad tan tangible que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, parecía imposible no hacerlo. «No soy bueno en esto», admitió Eric, su voz apenas un susurro. No sabía si se refería a las relaciones, a la vulnerabilidad o simplemente a la posibilidad de algo real. Tal vez era una combinación de todo. Lucas sonrió, esa sonrisa que parecía tener el poder de desarmarlo en segundos. «Nadie lo es al principio», respondió, inclinándose ligeramente hacia él. «Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba cargado de algo más.
La tensión era casi palpable, como una cuerda tensada al máximo, a punto de romperse. Eric sentía cada fibra de su cuerpo en alerta, cada nervio encendido, y aún así no podía moverse. No quería moverse. Lucas alzó una mano, y esta vez fue su dedo índice el que rozó la línea de la mandíbula de Eric, un toque tan ligero que casi parecía irreal. Eric contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza mientras su mente se debatía entre alejarse o quedarse. Pero cuando Lucas habló de nuevo, su voz era tan baja que apenas fue un susurro. ¿Puedo? La pregunta era simple, pero el peso detrás de ella era inmenso. Eric lo miró, buscando algo en sus ojos, alguna señal de que esto no era real, de que podía deshacerlo si lo necesitaba. Pero lo único que encontró fue honestidad, una sinceridad que lo desarmó por completo. Asintió, apenas un movimiento, pero suficiente para que Lucas lo entendiera. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, no hubo titubeos. El beso fue firme, seguro, y Eric sintió cómo una oleada de emoción lo recorría, como si cada muro que había construido alrededor de sí mismo se estuviera derrumbando. El contacto era eléctrico, cada movimiento de los labios de Lucas contra los suyos enviando corrientes de calor por todo su cuerpo. Eric no sabía cómo había llegado aquí, no sabía qué significaba todo esto, pero en ese momento nada de eso importaba. Todo lo que importaba era la forma en que Lucas lo sostenía, la forma en que lo hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Eric abrió los ojos lentamente, encontrándose con la mirada de Lucas, que ahora estaba llena de una mezcla de ternura y algo más profundo que no podía nombrar. «Eres increíble», murmuró Lucas, sus palabras llenas de una honestidad que hizo que Eric sintiera que su corazón se detenía por un instante. Eric dejó escapar una risa suave, aunque no había humor en ella. Todavía estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder, pero las palabras de Lucas lo golpearon con una calidez que no esperaba. «No sé qué estoy haciendo», admitió, pasando una mano por su cabello en un gesto nervioso. «No necesitas saberlo», respondió Lucas, su tono calmado, pero firme. «Solo necesitas sentirlo». El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba lleno de una paz que Eric no había sentido en mucho tiempo. Se quedó mirando a Lucas, estudiando cada línea de su rostro, como si intentara grabar este momento en su memoria. Esto es complicado», murmuró, más para sí mismo que para Lucas. Lucas asintió, pero su expresión no cambió. Seguía mirándolo con esa intensidad que parecía atravesarlo. La vida siempre lo es, pero eso no significa que no debamos intentarlo. Eric no sabía cómo responder a eso. Había tantas cosas que quería decir, tantas preguntas que quería hacer, pero todas parecían quedarse atascadas en su garganta. Lo único que podía hacer era quedarse allí, dejándose envolver por la presencia de Lucas, por la calidez de su mirada. Finalmente, Lucas se levantó, pero no rompió el contacto visual. «Deberíamos caminar un poco», dijo, ofreciéndole una mano. Eric lo miró, dudando por un instante, pero finalmente tomó su mano. El toque fue firme, cálido, y cuando Lucas lo ayudó a ponerse de pie, Eric sintió que algo dentro de él se aflojaba, como si una parte de sí mismo que había estado contenida durante años, finalmente estuviera encontrando la manera de salir. Caminaron por el parque en silencio, sus pasos resonando suavemente en la grava. Lucas no soltó la mano de Eric, y aunque al principio se sintió extraño, pronto se dio cuenta de que no quería que lo hiciera. Había algo en ese gesto, en la simplicidad de su contacto, que lo hacía sentir más seguro de lo que había sentido en mucho tiempo. Cuando llegaron a un claro donde los árboles se abrían para revelar el cielo estrellado, Lucas se detuvo. Miró hacia arriba, y Eric lo imitó, dejando que la inmensidad del cielo lo envolviera. Era un momento simple, pero perfecto, y mientras permanecían allí,
Eric sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. «Gracias por esto», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Lucas lo miró, su sonrisa suave pero llena de significado. Siempre. Y en ese momento, Eric supo que, aunque el camino por delante no sería fácil, estaba dispuesto a enfrentarlo, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba solo. El tiempo pareció detenerse mientras permanecían en el claro, rodeados por el susurro de las hojas y el parpadeo lejano de las estrellas. Eric miró a Lucas, a la tranquilidad que irradiaba su presencia, y sintió algo que no podía nombrar con precisión. Era paz, sí, pero también algo más profundo, algo que lo atravesaba y se asentaba en su pecho como una promesa tácita. Lucas no soltó su mano, y Eric se dio cuenta de que no quería que lo hiciera. Durante tanto tiempo había sentido que estaba cargando con el peso de sus propios miedos y dudas, pero ahora, con Lucas allí, parecía que ese peso era más llevadero, más ligero. Por primera vez, no sentía la necesidad de huir. «¿En qué piensas?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio con una suavidad que hizo que Eric lo mirara directamente. Eric vaciló, inseguro de cómo poner en palabras lo que sentía, pero mientras sostenía la mirada de Lucas, decidió que la verdad era lo único que podía ofrecerle. «En ti», admitió, su voz baja pero firme. «En cómo me haces sentir cosas que pensé que no podía sentir». Lucas no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos hasta que sus cuerpos casi se tocaban. Sus ojos grises brillaban con una intensidad que hizo que Eric sintiera que el mundo a su alrededor se desvanecía. «Eso es todo lo que necesito escuchar», murmuró Lucas, y antes de que Eric pudiera procesar sus palabras, se inclinó hacia él. El beso fue diferente esta vez. No había duda ni vacilación, solo una certeza que electrificaba el aire entre ellos. Eric respondió con la misma intensidad, dejando que cada pensamiento y preocupación se desvaneciera mientras se perdía en el contacto. Las manos de Lucas se deslizaron por su espalda, atrayéndolo más cerca, y Eric sintió cómo cada barrera que había construido se desmoronaba. El mundo parecía reducirse a ellos dos, al calor de sus cuerpos, al roce de sus labios, a la conexión que crecía entre ellos con cada segundo que pasaba. Eric nunca había sentido algo tan visceral, tan real, y eso lo asustaba tanto como lo emocionaba. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Lucas apoyó su frente contra la de Eric, su respiración cálida contra su piel, y una sonrisa pequeña pero sincera se dibujó en sus labios. «¿Sigues teniendo dudas?», preguntó Lucas, su voz baja pero cargada de significado. Eric negó lentamente, sus manos todavía apoyadas en los hombros de Lucas. Por primera vez se sentía seguro de lo que quería, de lo que necesitaba. «No», respondió, su voz firme. «Ninguna». El silencio que siguió estuvo lleno de algo más profundo que las palabras. Eric sabía que este momento no borraría las dificultades que seguramente enfrentarían, pero también sabía que estaba dispuesto a enfrentarlas. Lucas no era solo un extraño más, era alguien que lo había visto, que lo había aceptado, y eso era más de lo que Eric se había atrevido a esperar. «¿Vamos?», preguntó Lucas finalmente, apartándose un poco pero sin soltar su mano. Eric asintió, y juntos comenzaron a caminar de regreso por el sendero. El parque estaba más oscuro ahora, pero la luz de las estrellas era suficiente para guiarlos. Eric se dio cuenta de que no le importaba a dónde iban. Por primera vez, el destino no era lo importante. Lo que importaba era que no estaba solo, que había encontrado algo que no sabía que buscaba. Al llegar al borde del parque, Lucas se detuvo y miró a Eric, una expresión de ternura cruzando su rostro. «Esto es solo el comienzo», dijo, y Eric supo que lo decía en serio. Sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo no había sentido en su rostro, y apretó la mano de Lucas con más fuerza. «Entonces, vamos a descubrirlo juntos.
y mientras se alejaban del parque, Eric sintió que algo dentro de él finalmente encajaba. Había cruzado una línea que no podía deshacer, pero no se arrepentía, porque, por primera vez, sentía que estaba exactamente donde debía estar.